Tú avisa. Perfecto. Muy bien. Vemos aquí, por ejemplo, como les decía, vamos a hablar acerca de los efectos desconocidos del flúor en la salud. Fijaros, aquí tenemos esta imagen que con la F de flúor y es una de las formas como encontramos en la naturaleza el flúor. El flúor nunca lo vamos a encontrar en la naturaleza, sino en estado gaseoso, pero él está, digamos, siempre en composición con otro tipo de elementos, ¿no? Es una de sus características. Pero vamos a hablar específicamente de qué es el flúor. Es uno de los elementos de la tabla periódica. Y fijaros en esto, es el más agresivo de todos, porque da lugar a sustancias estables y pacíficas, por ejemplo, como fundentes, catalizadores, materias primas, material de todo tipo, pero esto se debe a que es el más reactivo de todos los elementos de la tabla periódica. En la química del flúor, sus compuestos, su forma y sus usos y sus aplicaciones están marcados por su enorme reactividad. Vamos a quedarnos con esto, con esta característica imprescindible. Digamos que el flúor dentro de la tabla periódica es el elemento más electronegativo. ¿Qué quiere decir que sea más electronegativo? Que tiene la capacidad de unirse, ensamblarse, adaptarse, formar parte de cualquiera de los otros elementos que puedan existir en la naturaleza. Es como si fuera, vamos a decirlo de una manera así un poco coloquial, que fuera el que tuviera el pegamento más fuerte que existe y se pueda enganchar a cualquier otro elemento. Fijaros, ¿qué otra característica tiene el flúor? Se presenta, como les decía, en la naturaleza formando parte de varias sustancias compuestas. Entre los principales minerales en donde se contiene flúor son, por ejemplo, la fluorita, la criolita, la fluorapatita y la lepidolita. ¿Okay? Son elementos en donde él está ahí, compuesto como uno más de esa sustancia. Fijaros otra composición. Sabemos que del flúor se hablan mil cosas, todas buenas, todas. Basta con buscar cualquier cosa relacionada con odontología, con dientes, con enjuagues bucales, con pastas dentales, todas, y encontrarán que en todas ellas hablan cosas beneficiosas del uso y la aplicación del flúor. Fíjense, pero no solamente el flúor se usa digamos, en el área odontológica. Las aplicaciones del flúor son muy diversas. Fíjense que la fluorita, recuerdan que os acabo de decir anteriormente que estaban en la naturaleza en muchas otras sustancias. La fluorita y la criolita se utilizan para disminuir la temperatura de fusión de los metales, por eso es que hablaba de que se usa para la fundición, como productos del acero, el aluminio, y es como lo que hacen los anticongelantes en los automóviles, ¿vale? Hace un efecto de este tipo. La fluorita también se aprovecha en la fabricación de lentes y prismas de gran calidad óptica en los microscopios y telescopios. A que alguno de los que están allí se queda sorprendido con esto. Nunca nos imaginamos que el flúor podía tener, digamos, una aplicación como esta para microscopios. También se usa el ácido fluorhídrico, se usa para el grabado de vidrio, por eso he puesto esta imagen. Esa acidificación del vidrio, que queda esa forma así como mate, se hace con el ácido fluorhídrico. Y también se usa en productos refrigerantes y en muchos diferentes o diversos compuestos orgánicos e inorgánicos. El flúor también se usa en la materia prima de la producción de uranio para la industria nuclear, por eso he puesto esta imagen. Y el fluoruro de sodio, que es el más conocido, digamos, coloquialmente y que hemos escuchado muchas veces, es el que se utiliza como un aditivo en las pastas dentales. ¿Por qué? Recuerdan lo que les dije, que el ion fluoruro es el más electronegativo y él tiene la capacidad de sustituir
un ion de hidróxido de la hidroxiapatita, que es uno de los materiales con que está constituido el esmalte, y forma entonces otra forma diferente que se llama fluorapatita. Cambia esa hidroxiapatita y se transforma en fluorapatita, que es mucho más resistente y mucho más duro para que la caries no afecte al diente. O sea, hace una especie de intercambio, sustituye una partícula digamos, de la forma natural del esmalte, la sustituye y la transforma ese esmalte en un esmalte mucho más resistente y más, digamos, menos susceptible a la caries. Por eso es que desde los años 60 en adelante hubo un gran boom acerca del uso del flúor, porque se sabía que la caries dental era una de las patologías que más comúnmente afectaban a las personas, y entonces, ya que normalmente se encuentra en el suelo, en el agua, en algunos alimentos, se empezó a transformar sintéticamente para ser utilizada en el agua de consumo. Se pensó, bueno, hay sitios en donde está, digamos, en forma natural, pero ¿qué pasa si nosotros entonces la incorporamos al agua de consumo, al agua potable de consumo, a la pasta de dientes, a los enjuagues bucales, a diversos productos químicos? Inclusive se incorpora a la sal de consumo, al cloruro de sodio, la sal común, aunque la cocinamos, se le agrega también flúor, y yodo también se le agrega a la sal. Entonces esto empezó a utilizarse como una medida de preventiva de la caries colectiva. ¿Qué pasa? Sabemos que además los fluoruros encontramos que está de forma natural en aguas y ríos de pozos, en las, digamos, aguas subterráneas, en el agua fluorada, en la atmósfera, en alimentos. No nos imaginábamos que podía estar en alimentos, en bebidas, en algunas sustancias profilácticas y terapéuticas. Y vamos a saber y a investigar acerca. Fijaros, en las leches de fórmula es una de las, digamos, de uno de los elementos en donde encontramos sorpresivamente una incorporación importante del flúor. Fijaros esta leche, que es una leche de fórmula, no sé si se alcanza a ver, ¿lo pueden ver? ¿Cómo están los elementos? ¿Me escuchan? Sí, te No escuchamos muy bien, escucho. te escuchamos perfecto. Vale, pueden ver aquí donde estoy señalando que dice fluoruro, y hay una cantidad importante de fluoruros incorporados, además de otros elementos, a las leches de fórmula. Quiere decir que desde el momento en que ese niño, ese bebé está eh, empezando a alimentarse, ya se le está incorporando flúor. ¿Por qué? Porque ese bebé está formándose en sus rodetes, digamos, de lo que son sus encías, debajo de sus encías, en todo lo que son sus maxilares, se están formando sus dientes. La idea es que esos dientes ya vengan directamente, cuando erupcionen, ya esos dientes estén más fortalecidos. El problema se presenta más adelante, y es donde vamos a ir un poco ahondando. Pero fíjense que otro de los elementos en donde encontramos una gran concentración de flúor es en el té verde, sobre todo, en el té de consumo, y encontramos que en países en donde se consume muchísimo té, por ejemplo en la China, en la India, el consumo de té es increíble, es, digamos, la bebida o la infusión más consumida. La concentración de flúor es muy alta en la hoja como tal del té. Adicionalmente, esas plantas de té son, digamos, regadas o son cultivadas con agua fluorada. Y adicionalmente esa agua es hervida, porque el té sabemos que se toma de forma como una infusión, tiene que estar el agua. El agua con que se prepara el té es agua fluorada también, porque en esos países la concentración de flúor en el agua normal es muy alta. Eso hace que se incremente exponencialmente
la concentración de flúor en estos elementos. ¿En qué otros los encontramos? En el pescado también encontramos gran cantidad de flúor. Pero vamos a hablar acerca de los beneficios de la fluoración del agua potable, porque no todo es malo. Que encontraron que las autoridades que manejan, digamos, todo este tema del agua, agregan a fluoruro al suministro del agua municipal. Nosotros los ciudadanos no tenemos manera de controlar esto. No tenemos manera de saber cuánta es la concentración. Se supone que está esto muy bien, digamos, controlado para que las concentraciones sean las adecuadas, pero existen países en donde esto está un poco, no está muy controlado, y se ha visto en épocas, por periodos de tiempo que empiezan a observarse manifestaciones en las personas de que algo está fallando, porque ya veremos cómo hay manifestaciones incluso en los dientes que nos hacen ver que algo está, hay un exceso de flúor en las concentraciones de, bien sea de alimentos, bien sea de agua, y son manifestaciones que son además irreversibles. ¿Vale? Lo que se supone que está, la política, digamos, de colocar flúor en el agua potable es una política para el beneficio de los ciudadanos, pero porque puede reducir una forma muy, muy marcada la prevalencia de caries en una población, porque la caries dental sabemos que es un problema de salud más comúnmente en niños, pero esto hace que no, las personas que no puedan, son políticas de prevención, que personas que no puedan pagar, digamos, una atención odontológica adecuada en controles dentales regulares, pues están cubiertas por esta al tener ya de por sí un esmalte mucho más resistente. Esto hace que se ofrezcan, digamos, unas políticas que ahorran a las personas, es la idea, ¿no? Y es un beneficio que lo necesita. El tema está en que hasta ahí todo estaría bien. Y vuelvo y repito, es algo, una política en donde nosotros no podemos controlar, ni sabemos en determinado momento cuánto es la concentración que se está aplicando, ¿vale? ¿Qué más? Vemos que hay efectos positivos porque siguen habiendo estudios que demuestran que agregar el fluoruro al agua favorece la salud dental. De hecho, una revisión importante de la literatura científica en el 2015 encontró que al añadir flúor al agua, los niños tienen un 35% menos de dientes de leche con caries, por lo tanto no pierden dientes o no tienen que arreglarlos. También niños con dientes de leche sin caries, la proporción de niños sin dientes permanentes, no solo los dientes de leche, pero también los dientes permanentes, aumentó porque no tenían caries y eso es importante. Y la aplicación de fluoruro en los dientes de los niños puede prevenir y retrasar la aparición de caries. Eso es indiscutible, ese efecto positivo. Esto no podemos decir que no sea cierto, ¿vale? Porque, ¿qué pasa? ¿Cómo es que funciona? Hace una protección contra algo que es un efecto indeseable de las bacterias que están en la boca, y vamos a hablar un poco de por qué se forma la caries. Cuando hay un exceso de restos de alimentos, sobre todo carbohidratos, esos carbohidratos quedan adheridos, se forma como una masa que queda pegada sobre el diente, lo que se llama placa dental, que es invadido por bacterias. Es como que le damos de comer a las bacterias. Aumentan grandemente su número y sobre todo aumentan en las horas en donde estamos, por ejemplo, dormidos, que la boca no hay circulación de aire, estamos con la boca cerrada, se dispara. Hago un paréntesis, por eso es importante el cepillado antes de dormir, ¿vale? ¿Y qué pasa? Esa combinación de esos azúcares, de los carbohidratos,
liberan, por el metabolismo de estas bacterias, liberan ácidos. ¿Qué hacen esos ácidos? Empiezan a corroer o a erosionar el esmalte. Fijaros que es un dato importante, el esmalte dental es el tejido más duro del cuerpo humano, incluso más duro que los huesos. O sea que el esmalte dentro de la naturaleza como tal es Dios lo hizo de tal manera que fuera muy resistente. Pero estos ácidos, producto del metabolismo de estas bacterias, pueden erosionarlo, corroer estos dientes, dañarlos, y es allí donde empiezan a ser invadidos y empiezan a destruir o desmineralizar el diente. Realmente lo que ocurre, ese ácido es que lo desmineraliza. ¿Qué hace el flúor? Puede proteger el diente de esa desmineralización que causa el ácido. Pero no solo protege de esa desmineralización, sino que tiene un efecto adicional y es que lo remineraliza, o sea, ayuda a que no se pierda el mineral, lo que estamos hablando de la hidroxiapatita, sino que lo remineraliza. Si ese ácido ya ha causado algún tipo de daño, el fluoruro que se acumula en las áreas desmineralizadas comienza a fortalecer ese esmalte, o sea, lo hace, es como que hace que se detenga esa caria, y esto se conoce como remineralización. ¿Vale? Ese es cómo funciona. El tema está en cuando hay una exposición excesiva de los fluoruros, porque se ha relacionado que cuando hay una exposición excesiva hay una serie de problemas de salud como consecuencia de esta exposición excesiva. ¿Qué pasa? Se ha determinado que cuando en la concentración de agua de consumo a la cantidad de fluoruros que están incorporados o que tienen, si se hace un análisis, es un 0,7% de partes por millón, ¿vale? Por eso 0,7 ppm, se considera bueno para la salud. Sin embargo, si la concentración es superior a una parte por millón, ya puede ser peligroso, incluso tóxica. ¿Cómo entonces podemos saber si no hay una sumatoria del fluoruro de la pasta dental, del agua de consumo, del té que tomamos, del pescado que comemos? ¿Entienden lo que les digo? Como hay otros elementos que están, digamos, involucrados en nuestro diario vivir, alimentación, hábitos de higiene, agua que tomamos, cada una de esas partes puede ir sumando y puede crear un nivel de fluoruro en sangre que pueda llegar a ser, digamos, dañino. Afortunadamente, sabemos que en los países, sobre todo en los países desarrollados, se controla muy bien esto. Pero si tú eres una persona con hábitos de otro tipo de consumo de ciertos alimentos y de ciertas bebidas, por ejemplo, como lo que estamos hablando, o si estamos hablando de niños que han sido alimentados a base de alimentos de fórmula, yo estoy segura que ninguna madre que está, digamos, con su hijo pequeñito se puede imaginar que dentro de la fórmula está recibiendo esto, ¿no? ¿Cuál es el efecto? ¿Pueden ver las imágenes bien? Fijaros, los efectos son que los dientes que se están formando, si hay un exceso, cuando erupcionan los dientes permanentes, tienen este aspecto. Son dientes como corroídos, son dientes con un esmalte debilitado. Eso es lo que se llama fluorosis dental. Por eso les decía que si hay un exceso, hay una manifestación clara y precisa de que esto es así. Pero otro de los efectos que son aún más indeseados es este, lo que se llama la fluorosis esquelética. ¿Qué pasa? Cuando hay un acúmulo mucho más excesivo de fluoruros en el cuerpo, ¿qué pasa? Recuerden lo que hablábamos, la capacidad del flúor de incorporar o sustituir elementos, o sea, es como que desplaza dentro de la matriz como tal, bien sea de huesos, de dientes, de lo que sea, una parte y él se incorpora.
Entonces, ¿qué pasa? Con el calcio, por ejemplo, tiene una debilidad de eliminar el calcio o sustituir esa partícula de calcio. Recuerden el efecto de electronegatividad, y ahora entonces él se incorpora. Por lo tanto, el calcio, que es tan importante para la formación de dientes y de huesos, es insuficiente. Y vemos incluso niños como estos, ¿ves? Con estas formas de deformidades de los huesos que se llaman fluorosis esquelética. Estos son consecuencias irreversibles. Es difícil que nosotros encontremos en poblaciones como las europeas estos niveles de fluorosis tan tóxicos como estos, pero sí que hay poblaciones en, por ejemplo, India, Pakistán, China, que incluso México es un país con una altísima incidencia de flúor. Y en España, en las Canarias, se encuentra una altísima tasa de personas con fluorosis esquelética. ¿Por qué? Porque los sedimentos, incluso el tipo geológicamente hablando, el suelo, que es donde muchas veces salen las fuentes de agua, no por desalinización del agua de mar, sino en las fuentes subterráneas de agua, esa, digamos, calidad de suelo volcánico contiene muchísima cantidad de flúor. Y eso hace que en muchas poblaciones de Canarias, incluso en Andalucía también se ven casos de fluorosis. No a estos niveles, pero sí con fluorosis dental. En algunos casos no tan marcada, pero sí que las hay. ¿Qué pasa? Si yo sé o yo tengo una manifestación de que la fluorosis está presente porque ya mis dientes lo están manifestando, quiere decir que puede haber otros órganos que estén afectados. Y un poco el trabajo que estábamos haciendo era el de decir que la fluorosis no es un tema solamente dental, de decir, bueno, es un diente que está debilitado, un diente que se ve feo por estas manchas que se ven. No, es que eso es una manifestación de algo que está por todo el cuerpo, digamos, afectando a todos los órganos, porque por lo mismo que estamos hablando, las manifestaciones que él tiene hacen que sepamos que él tiene la capacidad de sustituir o eh, enlazarse en la estructura de los tejidos y puede afectar entonces al funcionamiento como tal de muchos órganos. Vamos a ver que la exposición a altas concentraciones de fluoruro durante la niñez, cuando los dientes se están desarrollando, puede causar fluorosis dental leve. Son apenas unas manchitas blancas, pequeñas rayas en el esmalte. Esto no afecta la salud del diente, pero la decoloración puede ser notable. Fijaros, una cosa importante, que si se amamantan a los bebés o, por el contrario, se prepara leche de fórmula, con agua sin flúor puede ayudar a proteger a los niños. Por ejemplo, una forma de evitar pues, la leche materna, la alimentación con leche materna, o intentar controlar que si ya tiene incorporado en la leche de fórmula el flúor y además el agua con que se prepara tiene flúor, pues sabemos que esos niños ya van a tener una afección. Los niños menores de 6 años no deben usar un enjuague que contenga fluoruro. Importante, a veces es todo lo contrario, se piensa que mientras más flúor mejor, porque los niños van a estar más protegidos. Es necesario entonces supervisar a los niños cuando se cepillan, esa es otra cosa importante, porque muchas veces los niños cogen cantidades enormes de pasta de diente, incluso se la tragan, se la comen. Y evitar la cantidad que tienen que tener es más o menos la cantidad de lo que sería un garbancito, ¿vale? Esa es la cantidad de pasta de dientes que tendría que tener un cepillo de dientes para el cepillado. Muchos niños cogen la pasta de dientes y se la tragan, o cogen una cantidad enorme por su cuenta y no lo controlamos. Sabemos que entonces hay que supervisarlos y controlarlos. Y fíjense una cosa interesante.
Muchas veces compramos agua potable o agua embotellada porque pensamos que puede estar agua mineral, decimos. Pues que el mineral, el mineral es esto, justamente una cantidad de elementos interesantes. Y se hizo un estudio donde se encontró todas estas marcas, estamos hablando de un estudio aquí en España, todas estas marcas comerciales de agua embotellada que compramos, y encontrábamos que muchas de ellas tenían una altísima cantidad de fluoruro, fíjense esta, un 0,26, un 0,66. Recuerden lo que les decía, de que ya cuando estaba una parte por millón era una concentración alta. Fíjense estas, llegan a tener un 0,66, un 0,26, un 0,76, un 0,95, ¿vale? Es una cantidad alta de fluoruro. Si nosotros, por ejemplo, y vuelvo a repetir, si estamos dándole a un niño leche de fórmula, ¿vale? La preparamos con esta agua, pero además ese niño empiezan a salir sus dientes y empecemos a usar pastas con flúor, altas concentraciones, podemos estar intentando hacer algo en beneficio de ese niño, estamos pudiendo hacer cosas que son inadecuadas, ¿vale? Fíjense, esto es una foto de, digamos, del estudio que se hizo, esto es en India, donde en esta población las personas recogen agua de estos tanques grandes o de estos pozos. Y en todas ellas, sobre todo en estos pozos subterráneos, era donde se encontraba una mayor cantidad de concentración de fluoruro. Sabemos que los órganos que se afectan son muchos y diversos. Entre los que más se afectan son la tiroides, ¿vale? La glándula tiroides, porque recuerden que la glándula tiroides tiene un efecto y la paratiroides tienen digamos, un trabajo fundamental sobre el metabolismo del calcio y se afecta muchísimo, se afecta incluso el cerebro, pueden tener pacientes que tienen fluorosis en sangre, tienen altas concentraciones de fluoruro, pueden tener problemas de pérdida de memoria, parálisis, niños que pueden tener incluso al nacer parálisis cerebral. Estamos hablando de pacientes que pueden tener, además de la fluorosis esquelética, muchas manifestaciones de deterioro del riñón, del hígado, y que es como que no sabemos, pero estamos intoxicándonos permanentemente tan solo con el agua con que estamos viviendo o que necesitamos para vivir. No es el caso nuestro, no es el caso de nuestra población, por ejemplo, pero sí es el caso de muchas personas en el mundo, mucha población. Esto, por ejemplo, lo que estamos hablando del estudio que se hizo en India, estamos hablando de un país que tiene 1.200 millones de habitantes y que una gran cantidad de ellos padece de fluorosis. No sé si se han dado cuenta, cuando hablamos de imágenes o vemos imágenes de India, por ejemplo, recuerdan que siempre es característico ver esas piernecitas así como arqueadas delgaditas y muy arqueadas. Son piernas de pacientes que tienen fluorosis esquelética. Y una de las cosas que empezaron a los científicos a ver era que en el ganado mismo empezaba a padecer también de eso. Las vacas o el ganado, las cabras, cojeaban, no podían caminar bien y era porque ellas también, no solo estamos hablando de los individuos, sino que también los animales. Por eso, si el agua está contaminada con altas concentraciones de flúor, el pescado también está contaminado con esas concentraciones de flúor. O sea, es una cadena que afecta a todo ese ecosistema y por ende afecta a los individuos. Fíjense, puede haber problemas de tiroides, porque lo que les decía, puede dañar la glándula paratiroides, puede producir hiperparatiroidismo, que con una secreción incontrolada
Resulta en un agotamiento del calcio, se pierde calcio de las estructuras óseas, hay concentraciones más bajas de calcio en los huesos y por lo tanto son personas que también tienen más susceptibilidad a las fracturas. Se fracturan fácilmente los huesos. Así como vemos esos dientes que son débiles, como como que le faltara parte, parece una pared de esta, donde se va perdiendo por humedad los trozos digamos, de cemento igual. Así es lo mismo, estamos viendo en los huesos. Hay una revisión de la literatura que describe al fluoruro como un eliminador extremo de electrones, o sea, que tiene un apetito insaciable por el calcio. Así lo describen los investigadores. Por lo tanto, hay que valorar el equilibrio entre los riesgos y los beneficios que puede tener, digamos, el uso de los fluoruros para las personas, ¿vale? ¿Qué más les comento? Puede haber, lo que les decía, problemas neurológicos. Las exposiciones al fluoruro antes del nacimiento puede conducir a deficiencias en el futuro de tipo cognitivo, ¿vale? La capacidad cognitiva entre los 4 años y entre los 6 y los 12 se ve disminuida. Se puede asociar en las pruebas de cociente intelectual en estos niños está más bajo, ¿vale? No es, o sea, no estamos hablando de cosas que no sean poca cosa, ¿no? Son cosas muy, muy importantes, ¿vale? ¿Qué más? Puede haber otros problemas de salud, sobre todo estamos hablando desde el punto de vista toxicológico. Puede haber problemas de acné, problemas cardiovasculares, presión arterial, problemas reproductivos, baja fertilidad, pubertad precoz, o sea, las afecciones son importantísimas y desde muchos puntos de vista, pero sobre todo las articulaciones y los huesos, puede haber incluso cáncer de hueso, a trastornos en las articulaciones, problemas neurológicos, muchas alteraciones de la salud. Esto es una imagen de una nena con este aspecto de sus dientes. Y vuelvo y repito, el aspecto, sabiendo todo esto, es lo que menos interesa, que ya de por sí tendría que preocuparnos. Es saber que si hay una manifestación de este tipo, es porque puede haber en todo su cuerpo un deterioro de una cantidad enorme de sus órganos. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de, sobre todo, no estamos hablando del caso en nuestro país, donde estamos, de que pueda tener una altísima concentración, pero sí, a veces, pretendiendo tener una mejor salud, podemos caer en el exceso de, digamos, de consumo de elementos que contengan grandes concentraciones de flúor, que van sumándose a la sal de consumo, al agua potabilizada con fluoruro, a la pasta de dientes que usamos, al té que tomamos, al pescado que comemos. So van sumando todas y cada una de ellas y pudiera toda esta sumatoria de elementos crear un problema de salud. Es un poco lo que les quería comentar. No sé si queréis hacer alguna pregunta.